agradecidos con el Señor nuestro Dios que nos reúne para exaltar, glorificar su grandioso nombre y ser limpio de toda suciedad e inmundicia del pecado con la palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, aleluya. Y qué bueno con escudriñando la palabra y obedeciéndola, Dios hace maravillas en la vida de todos los que le amamos. Le damos las más cálidas y cordiales la bienvenida a todos ustedes, mis muy amados, y comienza la cuenta regresiva de los últimos días de este año 2025. Qué bonito agradecerle al Señor nuestro Dios por todas sus bondades y estar siempre agradecidos de que por la pura gracia y misericordia de Dios estamos vivos y estamos como estamos hasta el día de hoy. Bienvenidos todos. Mi pastor Luis Antonio creo que está por ingresar. Anda perdido en el link para poder ingresar porque siempre en las plataformas a veces no podemos en la una, podemos en la otra y se nos hace una ensalada. Estoy seguro que ya mismito ingresa con la bendición del Señor nuestro Dios. Ya está en el tercer cielo de Guayaquil el doctor Nelson. Y bueno, de una nos vamos con el estudio de esta tarde. Un pecado terrible, vergonzoso porque todos lo pueden ver. Ahí está mi pastor Luis Antonio. Así que preparémonos, amigos queridos, con Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Hoy nos toca ver el pecado número, vamos, pecado número 547, leproso, pero le tocaba al pastor Luis Antonio. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño cambio. Mi pastor Luis Antonio, mil disculpas. El doctor Sabana tiene una cita médica y tiene que salir soplando. Así que, con el permiso suyo, mi pastor Luis Antonio, y guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, le damos paso primero a que hable el doctor Sabana y él pueda partir a su cita médica y luego nos quedamos los dos, si le parece bien, pastor Luis Antonio. Damos el paso entonces a la ciudad de Guayaquil, al tercer cielo, donde se encuentra el doctor Nelson Zavala. Adelante con el saludo, mi doctor. Buenas tardes. Gracias, mi querido Arturito, Luis Antonio, hermanos amados, un abrazo fraterno. Si le parece bien, mi querido Luis Antonio, voy yo primero, y si no le parece bien, igual voy primero. ¿Qué le puedo decir? Sí, 2:30 tengo que asistir a una cita médica, todo bien, gracias al Señor, pero el tema de hoy muy, muy importante, sobre un pecado que es válido, ya que espiritualmente, yo la breve explicación que daré será de carácter espiritual, leproso. Sí, amigos míos, pecado 100%, ya lo verá usted. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Que Dios me los bendiga y adelante Quito, Ecuador, con el pastor Arturo. Muchas gracias, mi doc. Hacemos el paso a Río Branco, Brasil. No dijiste nada de la pizarra verde, pastor Nelson. Yo sé que estás apurado por ir a la cita, pero ya está de nuevo la pizarra verde y no dijiste nada. Adelante con el saludo, pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Arturito, mi querido pastor Nelson. Un beso en plan cachete a cada uno, un fuerte quebra costillas. El Eterno los guarde, los amo mucho, siervos. Y bueno, el tema de hoy es demasiado fuerte. Leproso. Es tremendo. Qué tremendo, ¿no? Ahí vamos. Pero bueno, el Eterno los guarde, los bendiga, siervos. Y bueno, y un fuerte abrazo también a toda la familia de la fe, a todos los que nos aman, nos siguen, están con nosotros y no se cansan de nosotros, más bien se aumentan. Gloria a Dios. Gracias, Dios, por esto, ¿no? Podían estrangularnos, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. Que Dios los bendiga y adelante, mi querido pastor Arturito. Amén. Vamos a orar entonces y empezamos con el estudio inmediatamente. Amoroso Señor y Dios Padre, gracias te damos por reunirnos en este precioso quinto día de la semana, hoy jueves 18 de diciembre. Y nos preparamos para un fin de semana glorioso, guiados por tu amor. Cuídanos y protégenos, Señor, de todo mal. No nos dejes caer en ninguna tentación y que podamos vivir totalmente rendidos ante ti. Señor, ponemos las peticiones de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro andar, nuestro sufrir, nuestra petición. Te suplico en el nombre de Jesús, oh Señor, que atiendas las súplicas y las necesidades de cada uno de nosotros, tus hijos, que te amamos. Por favor, ayúdanos, socórrenos y auxílianos. Tú eres nuestro Dios en quien descansa y confía nuestra alma. Por ende, mi Señor, no te tardes.
y manifiéstate prontamente en la vida de nosotros, tus hijos, para exaltar y glorificar tu nombre, dando testimonio de las maravillas que tú haces en medio de todos los que te amamos, te bendecimos, te tememos, te obedecemos y te servimos. A ti la honra y la gloria, mi Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Pecado número 547, leproso. Doctor Zavala, adelante. Gracias, mi querido Arturito. Vamos a ver. En primer lugar, para entender el tema leproso, tenemos que ir a lepra. Porque leproso es una persona que tiene lepra. Y lepra, de acuerdo al significado, es una enfermedad infecciosa crónica, caracterizada principalmente por síntomas cutáneos, piel y nerviosos, sobre todo tubérculos, manchas, úlceras. Terrible. Dios mío. ¿Se puede usted imaginar eso? Bueno, pero ahora vamos a la parte espiritual, porque allí es donde yo estaba tomando un pequeño resumen, donde la lepra es considerada una plaga inmunda, según Levítico capítulo 13, verso 3. Ahora, ¿sabía usted que la lepra también estaba en las casas? Qué curioso. Era una mancha que parecía moho y que iba aumentando, aumentando. Y había todo un tratamiento para poder chequear. Se llamaba primero a la máxima autoridad, el sacerdote, para poder examinar la casa y examinar, en el caso de la lepra, en el cuerpo al leproso. Pero aquí viene. Espiritualmente, el leproso representa, amigos míos, al ser humano contaminado por el pecado. Y ya le voy a explicar por qué. Mire, es un pecado que corrompe. La lepra corrompe el cuerpo. El pecado corrompe el alma. Es una impureza, inmundicia. Es también una impureza y una inmundicia de carácter espiritual que afecta a todo tu ser. Es una separación, porque al leproso había que separarlo de los demás. Y de una manera u otra tú podrás ver en la Biblia, hermano querido, hermana, que el propio Pablo pedía que con personas que se hacían llamar hermanos y estaban en pecado, que ni siquiera se sentaran a comer. Con los que no eran hermanos, siéntese y predíquele y evangelícelo. Pero ¿qué hace usted con alguien que dice que es hermano y anda en pecado una y otra y se ríe y no le importa nada? No, usted va a terminar como él. Y luego, al igual que la lepra, el pecado genera una muerte progresiva. Progresiva, o sea que usted va progresando para ir rumbo a dónde, a la muerte. Oiga, ¿a quién le gustaría progresar para morir? A nadie, absolutamente nadie. Esta lepra inmunda, como la lepra en sí, comienza pequeña, poquito, una manchita, una cosa por aquí, se extiende lentamente, insensibiliza el cuerpo. La parte afectada finalmente usted ni la siente. Mire qué terrible con la comparación al pecado. Deforma. Claro, le deforma el brazo, la cara, donde sea. Ya no tiene el aspecto natural, bonito, el color natural de la piel. Deforma y conduce a la muerte. ¿Lo quiere ver a través del pecado? Comienza de manera pequeña, un coqueteo, una miradita, un mensaje. Uy, qué bonita la pizarra verde. Uy, qué bonita la barba. Soy la hermana Sensualidades que le saluda. Uy, qué bonito el fondo celeste. Cuidadito. Ay, amigo, cuidado, el fondo celeste no haga que le cueste. Cuidadito. Esos piropitos, ay, ¿quién como usted, pastor? Uy, qué. Mire, yo he escuchado a muchos predicar, pero usted es un ángel del cielo. Ay, Dios mío, cuidado. Esa lepra es así, un poquito, una manchita, y si usted no hace algo, empieza a extenderse. Si usted se hace insensible y dice, no, yo no estoy haciendo nada malo. Insensible, se deforma porque deja de ser usted mismo. Y ahora empieza a parecerse a la lepra. Porque la lepra va tomando parte de su cuerpo, el pecado va tomando parte de su alma, y finalmente usted, que era imagen y semejanza de Dios, se convierte en imagen y semejanza del pecado. Así de simple es esto, lepra. Pero el punto está en que cuánta gente contamina.
¿Cuánta gente genera esa lepra y cuánta gente que tiene lepra quiere que otros la tengan también? Y lo astuto del diablo es que no te hace creer sentir que tú tienes lepra. Cuando tú estás en pecado y piensas que ya no estás en pecado, estás en la etapa de la letra de insensibiliza el cuerpo. Te haces duro de corazón. Ayer recordaba lo del leño, Arturito, ¿no? Y se me vino a la mente de que, dice, le dirás, esta piedra me engendró, dice. Mi padre eres tú, oh leño, esta piedra me engendró. Y dice, ¿cómo va una piedra a engendrar? Bueno, será los que tienen el corazón de piedra. Metafóricamente hablando, ¿no? Y entonces viene el Señor y te cambia el corazón. Si no, la piedra te engendró, cuidadito. Hermanos míos, la lepra también en el contexto espiritual, como lo vengo diciendo ahora, tiene que ver con la separación. Permítame dar el ejemplo en Levítico 13:46. En Levítico 13:46, el leproso tenía que habitar solo, fuera del campamento, fuera de su casa, fuera del templo, fuera de la comunidad, fuera del campamento, sería su nueva morada. Ahora, ¿usted se acuerda del endemoniado gadareno? Hay lepras que son así, demonios enteros, legiones. Ese de ahí tenía como domicilio los sepulcros. Ese no vivía en su casa. Ese nunca paraba en su casa. Si se le parece a alguien, ore por él. No, nunca estaba en su casa, andaba alborotado, pegaba a gritos, que a mí nadie me controla, que sí, que no, que yo por aquí, que yo por acá. Lepra. ¿Vive fuera? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Lepra. Apartado a otro lugar, creyendo que estaba bien. Estaba a punto de descomponerse su cuerpo, porque aquel hijo que educadamente ayudaba a su padre se estaba empezando a deformar, porque no le importó derrochar el dinero de su padre. Aquel hijo que ayudaba a producir las riquezas de su padre se empezó a deformar, porque no le importó nuevamente derrochar el dinero de su padre. Estaba a punto de insensibilizarse, estaba a punto de morir. Pero el Señor intervino por causa de que su padre envió la palabra desde el principio, instruyó al niño en su camino y no se perdió. Amigo, lea Isaías 59:2 para que entienda la separación del hombre de Dios por causa del pecado. El pecado hace separación, así como la lepra te separa de la comunidad que no la tiene, así el pecado te separa de Dios y de su reino. Lepra, pecado. Cuando tu vida se está cayendo a pedazos y dice, mi vida se está cayendo a pedazos. Lepra, que se caiga a pedazos la vida de los demás. Fariseos vivían en una lepra espiritual tan grande que no entraban y no dejaban entrar. Lepra. Fíjese eso. Y sin embargo ellos eran exclusivos, los VIP exclusivos, y no sabían que delante de Dios era lepra. ¿Y qué me dicen los de Apocalipsis capítulo 3? Pues, y tú dices que eres rico, que no te falta de nada. Y el Señor le dice, tú eres un pobre, miserable y desnudo, lepra. Terrible, hermano querido. La ruptura de la comunión con Dios y con su pueblo santo. La soledad espiritual causada por la culpa, la culpabilidad. Qué bonito es sentirse integrado, santo, sentir que Dios te ha limpiado, saber que todo va a estar bien en el sentido de que Dios perdona si tú te arrepientes. Ahora hay un detalle importante, que esto es peligroso. ¿Usted cree que una persona con lepra se puede limpiar a sí mismo? No. Cuando Jesucristo llegó y encontraba al leproso, ¿qué decía? No te necesito, Jesús, porque me voy a limpiar a mí mismo. En Mateo 8:2, más bien el leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si quieres. Pero ya conocía el Señor el corazón de esos leprosos y le dijo, claro que quiero, ¿cómo que no? Claro que aunque Dios a veces limpia a 10, solo uno agradece, pero igual le limpia, porque Dios es bueno. Mire, nadie puede cambiar por sí mismo la condición de la lepra espiritual, el pecado, que está haciendo que tu vida se caiga a pedazos. Jeremías 13:23 dice, ¿podrá el etíope mudar su piel? No. ¿O el leopardo sus manchas? Tampoco. No se puede, hermano. No se puede.
El pecador a sí mismo no puede limpiarse a sí mismo. Y recuerdo un salmo en el 51 que en una enseñanza Arturo citó, al igual que Isaías 1, recuerdo también, y dice que solo Dios, el rey David, entendiendo esto, de que quien le podía quitar esta lepra, esta miseria que vivía, porque todo empezó con una pequeña manchita mirando por la terraza. Plin miró y plin se activó el pecado. No se detuvo, decidió consumar el pecado y la lepra aumentó. Se deformó de hijo de Dios a hijo del pecado. Mató, causó la muerte de su propio hijito. Esa es la lepra. Tiene efectos colaterales. Tenga cuidado, no es que a mí, yo no le hago nada a nadie, yo es conmigo, es a mí al que yo este trago me lo estoy tomando, es yo, a mí es que me hace daño, no a ti, es que yo me drogo, soy yo, y tu familia la que sufre. Anda, mira pues en el centro de rehabilitación, donde el pastor Luis Antonio, las familias cómo van, sufren. Anda, mira cómo sufre la gente en las áreas de restauración en Quito, en Guayaquil, en todo el trabajo que hacemos. Es horrible. No te creas tú que es solo una persona. Hay un daño colateral, se llama daño colateral. Y eso causa la lepra. ¿Tú qué crees que a la gente le da, a una madre le da gusto ver a su hijo drogadicto y dice, qué lindo mi hijo, ve, se toma tantas pastillas al día, qué felicidad, es un alcohólico? Nadie dice eso. Más bien claman al cielo para que se le quite eso. Amigo, quiero concluir porque en el Salmo 51:7, consciente David de que no puede limpiarse a sí mismo, le dice al Señor, lávame, tú, Señor, y seré más blanco que la nieve. Qué bonito, Dios, qué bonito esto, esa exclamación. Cuando el leproso en Mateo 8:2 le dice, si quieres, límpiame, puedes limpiarme, me da gusto porque el leproso tenía un problema muy grave que era su lepra, que lo tenía separado de todo, pero había algo en ese hombre. Había una esperanza, había una fe, había oído de un tal Jesús y él creía que tenía el poder, porque le dice, si quieres, no dependía de si puede o no, porque le dice, puedes limpiarme, dependía de si quería o no. Él se sentía inmundo. Y el Señor dice que extendió su mano y no solo que quiso, sino que se lo demostró y tocó al inmundo con su santidad. 8:3, Jesús extendiendo la mano, le tocó. Misericordia, gracia y restauración total. Hasta ahí, mis hermanos, piense conmigo, cuánto más hoy en día la sangre de Jesucristo y cuánto más aquellos que siendo cristianos a veces fallamos, que Dios nos libre de volverlo a hacer. Hijitos míos, no pequéis. Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el único que te puede quitar no solo la lepra, si se tratara de una enfermedad que esperemos nunca vuelva, sino el pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adelante, Arturito, los abrazo en el amor de Cristo y el lunes con la bendición de Dios nos volvemos a reunir. Felicidades y bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Amén, mi doctor. Que Dios te bendiga. Saluda a Marcita y a toda la Gracias, familia. hermano. Dios lo guarde. Shalom, shalom. Bien claro, mis amados. Continúa mi pastor Luis Antonio, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Gracias por todo, querido pastor Arturo. Le amo mucho. Gracias por ser mi cuate. Lucas 17, desde el 11 voy a leer un poquito para adelante, ¿está bien? Y nos habla y nos dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron en encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y en sus pies dándole gracias a este que era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
y les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo. Vemos nosotros y contemplamos la lepra como un tremendo pecado. Aquí 10 hombres le salieron al encuentro. Lo más curioso que la gente muchas veces recibe el perdón de Dios, la sanidad de la lepra, que por cierto apesta. Toda persona que tiene lepra tiene un olor asqueroso, un olor porque se está pudriendo. Entonces nadie quiere estar con una persona que se está pudriendo. Nadie quiere estar con una persona, y menos si vamos a comer. Por eso que el Señor mandaba, en el libro de Números dice, manda apartar los leprosos del campamento. Saquen a los leprosos. Sáquenlos. O sea, Dios mismo decía, saquen al leproso de ahí. Porque este no era más que sino contaminado por algún daño o alguna maldad que haya cometido, y la consecuencia era heder, apestar. Y obviamente tenían que vestirse, como nos habla en Levítico 13, 45, 46, que los leprosos deberían vestirse con ropas rotas, con cabeza descubierta, cubrirse como con bigote y gritar inmundo, inmundo, y gritaban que era inmundo. Se lo reconocía como algo asqueroso, algo horrible, algo feo. Y esto es lo que hace el pecado dentro de una persona, lastimosamente. Y nosotros lo tenemos como que en Deuteronomio 28 dice que tisis, fiebre. Entonces, como el cáncer. En el oncológico vemos de que hay muchas personas, y no queremos hablar que hayan cometido pecado y que sea la consecuencia de su pecado el cáncer, pero si usted entra es un olor apestoso, el cáncer es asqueroso. ¿Quién puede soportar? ¿Quiere agregar algo, mi querido pastor, ahí? ¿Quería decir algo? Entonces, la verdad es que dentro de todo es demasiado fuerte, da tristeza, da dolor, pero uno siempre relaciona como que tal vez hay algo malo, porque hay gente que por falta de perdonar se enferma y no puede. Hay gente que de maldad se empieza a tullir, y puede ser como que digan legiones y son demonios y le traen el malestar. Por eso es que Cristo vino a libertarnos, Cristo vino a sanarnos, y lo hacía muy bien el pastor Nelson en decir que no podemos nosotros por nosotros mismos perdonarnos a nosotros mismos y sanarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo, el recibir el perdón de nuestros pecados. Pero aquí en el caso del leproso era como que sáquenlo sin misericordia, Dios mismo. Pero es que no era sin misericordia, era con misericordia de los otros. Porque una mancha, como decía bien claramente, que contaminaba, podía pringar a los demás, podía embarrar a los demás y podía contaminarlos y contagiarlos. Entonces sáquenlo. No es que no tiene misericordia, pero sáquenlo a ese. Por eso que aún con el fornicario ni aún comáis, dice la Escritura. ¡Qué fuerte! Es demasiado fuerte, y nosotros muchas veces pensamos, no, Dios es misericordioso. Un borracho piensa que puede ser borracho, un fornicario piensa que puede ser fornicario, adúltero, puede ser lascivioso, concupiscente. Por eso venimos nosotros, gracias a la misericordia de Dios y que Dios le puso en el corazón a nuestro querido pastor Arturito, el abecedario del pecado, para que vayamos desglosando pecado a pecado y sabiendo qué es cada pecado. Por lascivioso, uno puede terminar en el infierno y contaminando a otros y mostrándole cosas como que a otros en el amor de Dios. Mira, entonces entrar con la codicia tan simplemente con los ojos, eso contamina a otros. Y el Señor quiere que todo su pueblo sea sanado. Entonces es un trabajo quirúrgico que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Pero aquí vemos algo impresionante. Eran 10 y el Señor les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, y mientras van, serán limpiados. Los 10 fueron limpiados, pero curiosamente, uno solo volvió a postrarse delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, te agradezco. Hasta el día de hoy mucha gente no es agradecida y no da testimonio de la libertad de lo que ha sido, libertad de su pecado, libertad de su maldad,
liberta de sus actitudes y realmente vuelve la lepra. El que no es agradecido con Dios, vuelve la enfermedad, vuelve la lepra, vuelve el pecado. Por eso que el que ha sido alcohólico tiene que decir, el Señor me ha libertado, me ha sanado, le doy la gloria a Dios, porque para Dios es la gloria, no es para los hombres. Pero hay mucha gente que dice, no, no quiero que ni siquiera sepan que yo era alcohólico, o que yo he sido un esto, o que he sido el otro. ¿Por qué? Si más bien de lo que nos ha libertado el Señor de la enfermedad del maldito pecado, nos hace libres, esa verdad, esa pureza, esa santidad de nuestro Señor Jesucristo, que derramó de su Espíritu Santo para consolidar la obra en nosotros y hacernos avanzar, pero completamente limpios, completamente libres, completamente restaurados y sanados. La mancha del pecado empieza así, una pequeña manchita, se va expandiendo, después es todo el cuerpo. Y en vez de adorar al Señor con todo nuestro ser, alma y cuerpo, todo nuestro ser, cuerpo y alma, le servimos al pecado. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar la gloria a Dios? Pero habían 9 malagradecidos, uno solo. ¿Cuántos hay realmente en el mundo limpiados y sanados que no le dan gracias a Dios? ¿Cuántos se levantan de mañana? Tienen vida, pueden tomar un café, aunque sea una taza de café, aunque sea sin comida, pueden tomar un vaso de agua y no agradecen a Dios. No agradecen a Dios por la vida. En el Talmud judío, yo me he quedado sorprendido que mi querido pastor Arturito, cómo en el Talmud judío pueden decir que Dios tiene fe en nosotros. No, obviamente Dios no va a tener fe en nosotros, pero en lo que Dios puede hacer en nosotros. Y la gente no es agradecida. Si tú vives por la gracia y la misericordia de Dios que ha sido renovada cada mañana, estás con los ojos abiertos. Caso de gratitud a Dios, de que Dios te está dando la opción de ponerte a cuentas, de estar bien con Dios, de decir, Dios, tengo vida, tengo mi esposa, mis hijos, tengo familia, tengo que comer, pero hay otros que viven reclamando aún lo que no tienen y reclaman enojándose con Dios. Estos 9 malagradecidos, así lo vamos a llamar, malagradecidos, volvieron a ser leprosos. Qué tremendo. Cuando nosotros vemos en Mateo 8:2, nos damos cuenta también aquí cómo es el poder de Dios, ¿no? Y nos habla y dice así, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, no solamente era como que borro la mancha de tu pecado, sino era sanarte. Era, obviamente, quedabas completamente limpio, el perdón venía y no quedaba ni una sola mancha, si la mancha de tu pecado fue increíble. El Señor nos viene a limpiar de todas esas manchas del asqueroso pecado. Ahora, la pregunta, ¿tú quieres mantenerte limpio o quieres volver a enfermarte? Cuidado, porque mucha gente que dentro de todo ya está limpio, ya está libre, pero quiere volverse a enfermar. ¿Pero por qué quieres volverte a enfermar si la sanidad costó mucho que la obtengas? Que el Señor te ponga santidad en el corazón, que ponga pensamientos de bien, buenas obras, que por la gracia de Dios realmente seas escogido para recibir la sanidad y la salvación y que seas un malagradecido. Y que vuelvas a enrolarte nuevamente, no solamente para mancharte, para embarrarte en el pecado y terminar leproso por completo y heder por completo. Amigo amado, una locura al hombre, por más que haya sido su vida excepcional, una locura le puede costar por mucho, dice la palabra. Y esto es tremendo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Un poquito de algo malo contamina al hombre brutalmente. Empezó tal vez en alguien una manchita de la lepra, lo mandaron a salir del campamento para no correr el riesgo de que otros más sean manchados por culpa de este. Hermano amado, ¿por qué no disfrutas de tu familia? ¿Por qué no disfrutas de la congregación que Dios te ha regalado? ¿Por qué no sos libre y escapas de todo lo que te tenía atado a un maldito mundo de pecado lleno de maldad? Para que no sea expuesto en público en algún momento, que dentro de todo, cuando lo sacan al leproso,
lo hacen en público. Y listo, todo el mundo se entera que lo sacaron al leproso. Y esto duele. Esto es causa de dolor, causa de tristeza. Entonces, por favor, la lepra está contemplada como el hombre pecador. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y que se avive el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y tratemos de vivir sin manchas y sin arrugas. Y que podamos tener una vida, que nos podamos presentar al campamento donde Dios nos pone y que sea más bien para ver la gloria de Dios, para contemplar la hermosura de su santidad y que puedan comprobar que Dios es bueno, que Dios te ha limpiado. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. Aleluya. Saben, les recomiendo, si no han visto esta película, una película antiquísima. De pronto no la van a encontrar así tan fácilmente, excepto donde hayan películas cristianas. Se llama Ben-Hur. Me gusta la anterior. Hicieron una nueva, pero me gusta la que hacía Charlton Heston. Y bueno, la trama es muy buena y su mejor amigo lo traiciona y su madre y su hermana les cae lepra. Y se ve cómo era la vida de los leprosos. Tenían que ser apartados inmediatamente de la sociedad y la gente venía, eran como, estaban en barrancos, totalmente apartados de la sociedad, y sus familiares venían y desde arriba les bajaban por una cuerda comida y vivían pues de una manera bien precaria, no en cuevas y amarradas la carne, porque usted sabe la enfermedad de la lepra es que te pudres en vida. Y especialmente cuando ya está muy avanzada, todo lo que es cartílago comienza a caerse y a desfigurarse, ¿no? La nariz, se te caen las orejas, todo lo que es cartílago, los dedos, comienza uno a desfigurarse terriblemente. Le dedico esa película, vean, Ben-Hur, ahí van a ver ustedes. B grande, B-E-N-H-U-R, Ben-Hur, la antigua, porque le digo, hay una nueva versión. Entonces, volviendo aquí a lo que ya leyó mi pastor, en Lucas capítulo 17, el 11 al 19 que ya leyó, solamente quiero hacer recalcar esta parte y quiero que viva conmigo lo que hace el pecado, ¿no? Dice que Jesús yéndose a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos no podían estar en la sociedad. Ellos no podían acercarse. Donde lo hacían, lo apedreaban y lo mataban o la mataban. Por eso desde lejos comenzaron a dar voces. La primera voz, bien mencionó mi pastor, lo que dice Levíticos 13:45, una persona que es declarada leprosa, desde lejos, tiene que ir con la cabeza tapada, ir gritando, haciendo bulla, inmundo, inmundo. Y la gente cuando lo veía pegaba la carrera porque creían que eso era contagioso. Y a nadie le gustaría tener esa enfermedad tan terrible e incurable. E incurable. Y lo que pueden decir ellos, ¿no? Es: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y eso es lo que yo quiero que usted sepa, lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos marca, nos deforma. Y a mí siempre me gusta esta expresión, ¿no? Dios nos formó, el pecado nos deformó, pero Jesucristo nos transformó. Dios nos formó, el pecado nos deformó, pero Jesucristo nos transformó. Y a veces uno no se da cuenta realmente las consecuencias de la lepra espiritual llamada pecado. Cómo nos avergüenza. Una persona en los tiempos de Jesús, como el de ahora, una persona con lepra no puede andar públicamente. Es señalado, es juzgado, nadie quiere acercarse. Bien dijo mi pastor, como son heridas, porque comienzan a podrirse en vida, supuran las llagas y es
Es algo bien deprimente. Pero espiritualmente muchos de nosotros andamos así y no nos hemos dado cuenta que el pecado literalmente es una lepra que nos va pudriendo en vida. Y es algo horrible, nos separa. Ninguna persona que practica pecado quiere ir a una iglesia de sana doctrina. De pronto le gustarían las sectas de demonios o de la prosperidad o de doctrina de hombres, donde no te confrontan con el pecado para arrepentirte, sino más bien que te aplauden con tal de que tú les des dinero. A esos lugares, a esos clubes de gente perdida, de pronto les gusta ir, pero ir a una iglesia de sana doctrina donde se confronta el pecado para arrepentimiento, muchos no quieren, no van a soportar, no van a soportar y tienen que vivir excluidos y metidos en la sociedad que apruebe esos pecados y con gran orgullo desfilar leprosos por las calles diciendo soy pecador y qué. Y qué vergüenza andar en esa actitud, amigos queridos, y vivir de esa manera asquerosa, de esa manera. Usted tiene que entender, hermano mío, que no hay nada que nosotros podemos hacer. No hay nada que alguien pueda hacer. Lo único que las personas pueden hacer es acusarnos de leprosos. Nadie nos puede limpiar la lepra. Nadie, humanamente hablando. Nadie. Usted puede ir a la religión, puede ir a donde sea. La lepra ahí está bien marcada, desfigurándonos, distorsionándonos, deformándonos, pudriéndonos en vida. No debemos olvidar, hermanos míos, a qué huele el pecado. Cuidado con ese coqueteo y pensar de que no pasa nada. No pasa nada. Como bien mencionó el doctor Zavala, empieza con una pequeña manchita, un coqueteo. Usted, hombre casado, comenzar a mandarle mensajes a mujeres y no a su esposa. Y comienzan a corresponderle. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Y ahí qué hacemos? Cuando en tu corazón se ha desviado y ahora deseas hacer lo que Dios prohíbe que nosotros hagamos. Ya Dios nos sacó de la inmundicia, pero en estas fiestas, ya viene el 31 de diciembre, ya la gente está planificando esa fiesta, donde va a haber trago, donde va a haber de todo. ¿A qué huele el pecado? Se aparece hermoso, lindo, hasta huele rico en la tentación. Pero hay una vez que cae en tentación. Segunda de Corintios capítulo 2, 14 al 17. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nosotros, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Entiende usted ahora Apocalipsis 3:16? Mas por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es que está lleno de lepra, hijo. Y lo peor de todo, lepra que la quieres ocultar, ese olor a podredumbre, con algo de perfume religioso totalmente asqueroso. Gente que va a la iglesia en pecado. Y en pecado quieren recibir bendición. Y piensan que la religión es un perfume, pero el perfume no oculta el mal olor cuando usted no se ha bañado. El desodorante para nada te sirve si usted no se ha aseado primero y está oliendo, hermanos míos, literalmente a azufre, al diablo y al infierno. Entienda bien eso. Cuando mi Señor Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Aquellos que no solamente le han condenado por ser leprosos, sino que me condenan a mí porque no saben que soy el enviado de Dios, dice Jesús. Vayan donde ellos. Y Levítico 13:17, cuando el sacerdote inspecciona las heridas, y ya ven que no es lepra,
ellos los declaran limpios. Pero algo que mencionó mi pastor que me llamó poderosamente la atención, ¿no? 9 fueron donde el hombre, el sacerdote, para que los declare limpio. El uno no. El uno no fue al sacerdote para que lo declare limpio. El uno regresó a Jesús para que sea Jesús quien lo declare limpio. ¿Qué significa esto? Que nosotros, la lepra corporal, física, sí fueron limpios, pero su corazón todavía seguía leproso, porque ni siquiera vinieron a darle las gracias a Jesús. Pero este hombre que reconoció el amor y el poder de Dios en su vida, de cómo le limpió de toda su lepra, él no necesitó que un hombre lo declare limpio, pero sí necesitaba que sea el Señor el que lo justificara, que sea el Señor que reciba la honra y la gloria por su limpieza y pureza física y espiritual. Y qué linda palabra de mi Señor en el 19 de Lucas 17. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Limpio física y limpio espiritualmente. Agradecido con el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvados de la lepra? Pero no hemos sido agradecidos, como estos 9. Los hombres nos justifican. Hoy no, yo doy testimonio de que ese es un predicador. Hoy yo doy testimonio de que ese es un varón, una mujer de Dios, una sierva, un siervo. Los hombres dicen eso. ¿Qué dice Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque acuérdense que nosotros los hombres vemos lo que está frente a nuestros ojos. Solamente el Señor nuestro Dios ve lo que tenemos en el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones con que nosotros hacemos las cosas. Y ahí. ¿Y cuántos hay que de pronto externamente están limpios, pero internamente están leprosos? No le han pedido perdón a Dios, no le han gemido diciéndole, Señor, Hijo de David, Mesías de Israel y del mundo entero, Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí. Reconozco que estoy podrido, reconozco que estoy mal, reconozco que huelo a podredumbre. Perdóname, Señor. Y cuando el Señor ve que clamamos a Él genuinamente y arrepentido de corazón, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos justifica y nos redime de todo pecado y de toda suciedad y maldad. En esa película que yo les digo, Ben-Hur, es impresionante porque le dan la gloria a Dios cuando él muere. Y bueno, la mamá y la hermana que eran leprosas, milagrosamente son sanadas. Y se les ve por no el maquillaje, cómo es la lepra, cómo la desfiguran, horrible. Pero asimismo, con la muerte de Cristo y la fe de ellas en Él, inmediatamente se ve ese cambio maravilloso. Y cómo es restaurada su piel, jovencita. Tenga mucho cuidado, hijito de mi corazón, del pecado, de practicar el pecado, pero también hay un pecadito, una leprita, cuando comienza usted a hacer ciertos comentarios negativos contra el siervo de Dios. Cuidado. Te va a la iglesia y hay hermanos, yo no sé por qué se quedan en la iglesia, de verdad no sé. Porque si no son edificados, el pastor, la palabra que da no le edifica, ¿qué hacen en esa iglesia? Y no se cambian y van a buscar otra. O nos sintonizan a nosotros y se reúnen con nosotros virtualmente. Pero no, hablan a espaldas del pastor. Como él no los puede escuchar, Dios sí. Y eso le pasó a Miriam. ¿Se acuerdan ustedes, la hermana de Moisés? Cómo ella y Aarón comenzaron a hablar a espaldas de Moisés. Moisés no lo escuchó, pero lo escuchó Dios. Acompáñenme un ratito al relato y miren las consecuencias de haber hablado en contra del sirviente del Dios Altísimo. En el libro de Números, capítulo 13, si no me equivoco, Números, capítulo 13, 12, perdón. I'm sorry, dijo el gringo, por eso es que
abrir la Biblia porque uno es humano y uno se equivoca. Miren qué pasa con María y cuál fue el castigo de Dios. Y qué bello, mi Señor. La justicia de Dios es castigo, pero la misericordia de Dios es restauración. Permítame leer pues entonces Números capítulo 12 del 1 al 10 y 15. Números 12 del 1 al 15 para que usted entienda bien qué fue lo que pasó. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, mujer negra. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, podrida en vida. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Par. A veces es muy fácil dar un comentario negativo de alguna persona, en especial si nos cae mal. Y obviamente uno no se atrevería a decir esas verdades frente a la persona o en su presencia, que es lo que lo hace peor. Porque bueno fuera que esa persona lo escuchara hasta inclusive para enmendar alguna actitud negativa que de pronto esa persona tenga. Pero hablar a espaldas de esa persona es inclusive, hermanos, andar en chismes, en comentarios negativos o levantar falso testimonio que Dios lo oye. Y eso puede traer lepra a tu vida y consecuencias de vergüenza y de expulsión, no por los hombres, por el mismo Dios Todopoderoso. Tengamos cuidado, hijitos de mi corazón, de andar jugando con fuego y de comentarios o de andar en pecado. Cierra toda puerta, cierra toda actividad, cancela toda invitación. Diga, no, no voy a ir a esa fiesta, no voy a ir a esa reunión, no voy a participar en algo que ofenda terriblemente a mi Dios. No lo voy a hacer por temor a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada, que le amemos, le obedezcamos, le sirvamos, pero que le temamos. Es el temor a Dios, el freno que a nosotros nos hace recapacitar y decir, esto que voy a hacer, mi carne quiere, pero mi espíritu trae a mi conciencia la verdad de saber que donde yo lo haga, peco contra Dios y de las consecuencias, nadie me va a librar. Tengan mucho cuidado con eso. Y a diferencia de la lepra física que no tiene cura, la lepra espiritual sí. Ya los tres lo hemos dicho y lo volvemos a recalcar.
Mi Señor Jesucristo, nuestro Dios sanador, arrepentidos nosotros, confesando nuestro pecado, nuestra lepra como estos 10, Señor, ten misericordia de nosotros y sana. El Señor no solamente que nos sana, no solamente que borra nuestros pecados, nos echa al profundo del mar y nos limpia, sino que nos salva y nos da salvación y vida eterna. Clama a Jesús y Él te salvará. Pastor Luis Antonio, palabras finales y hora para terminar, por favor, hermano querido. Gracias, mi querido pastor Arturito. Algo que me sorprendió a mí en Lucas, que dentro de todo, los que estaban con lepra lo tenían que mirar a Dios de lejos. Y eso es lo que pasa, que la gente, cuando está en pecado, parece que está tan lejos de Dios. Y obviamente Dios es benévolo. Lo único que hace es apartarte de Dios el pecado. Eso es lo que hace, sinceramente. Y te pudre solo la angustia, la soledad, el abatimiento. Y para nada es bueno el pecado. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios Padre, te pedimos perdón porque hemos sido leprosos espirituales y tal vez hemos podido contaminar a otros. Ahora, humillados y arrepentidos, volvemos a ti porque tu palabra dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nos volvemos a ti porque en ti encontramos la limpieza para nuestras almas, la purificación. Señor amado, la limpieza por medio del derramamiento de tu bendita sangre para el perdón de nuestros asquerosos pecados. Límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que seamos tan agradecidos de la limpieza que has hecho en nosotros, bendito Dios y Padre, porque lo único que hemos hecho ha sido embellecer nuestros rostros con el poder de tu presencia, Señor amado, y que sea todo para tu gloria. Manténnos puros en la santidad sin la cual nadie te vería, Señor amado, bendito Dios, y nadie te verá. Señor amado, ten piedad de cada uno de nosotros, Señor amado, de nuestros seres amados, de tus siervos y tus siervas en las congregaciones, todos nuestros hermanos que siguen por las páginas de Facebook, YouTube, este programa. Señor amado, bendito Dios, que hallemos gracia delante de tus benditos ojos y que seamos completamente sanados y restaurados, completamente restablecidos, bendito Dios y Padre, para no tenerte lejos, sino para servirte como tú mereces. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, papacito hermoso, te damos gracias por todos tus siervos que nos apoyan, que nos ayudan, cuídalos, guárdalos, provéeles todo cuanto sea necesario. Señor amado, bendito Dios, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nosotros y en todos los que vemos este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis muy amados. Actividades de fin de semana, inicio de semana, mi pastor. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que estoy muy agradecido porque después de muchos domingos ausente, ahora voy a predicar nuevamente en nuestra congregación a las 10:30 de la mañana, hora de Bolivia, y estaremos a las 19:30 también predicando en el penitenciario de Villabuch, 7:30 de la noche del día domingo. Así que los esperamos y que puedan también compartir la palabra recibida. Que Dios los bendiga. Aleluya. Ya saben, hermanos, los que deseen el PDF, me escriben y con todo gusto yo se los comparto para estar listos para la prédica del domingo, un solo servicio 9 en punto de la mañana. Acuérdense que los sábados de 9 a 11 tenemos el estudio para mujeres, para varones y para jóvenes. El domingo 9 en punto de la mañana. Aquí están todos convidados para recibir el poderoso mensaje, consolados para consolar. No se los pierdan, que tengan un fin de semana maravilloso, un inicio de semana lleno de bendición. Y si el Señor no ha venido antes, nos volveremos a ver el día lunes para todos juntos seguir proclamando: ¡Ahí vive Jesús! Digan amigo. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Shalom, shalom. Buen fin de semana.